Bien, buenas tardes. Damos comienzo a esta entrevista con autores en el marco de las jornadas del Instituto y de la Feria del Libro. En este caso, vamos a conversar con Diego García Ríos y con Esteban Vargas sobre cartografías didácticas, una propuesta de recursos para pensar las ciencias sociales en el aula de primaria. Así que les damos la bienvenida. Les decimos buenas tardes y los invitamos a que se presenten y que nos cuenten un poco del libro y de la motivación, ¿no?, que llevó a esta publicación. Bueno, mi nombre es Esteban Vargas, soy profesor en Historia, egresado de la Universidad de Mar del Plata, y hace ya unos 10 años fui, digamos, encarando mi carrera para lo que tiene que ver con la didáctica de las ciencias sociales, como capacitador en Provincia de Buenos Aires, en institutos de formación docente, y actualmente también trabajo en el Ministerio de Educación como especialista en el área de ciencias sociales en nivel secundario, y sobre todo en mi particular espacio de interés y de trabajo ha sido el nivel primario. Como docente de instituto me he dedicado sobre todo a trabajar en las didácticas de sociales de nivel primario. Así que, bueno, también de eso va un poco el libro, y los destinatarios en este caso son docentes de primaria. Bueno, y mi nombre es Diego García Ríos. Yo soy también egresado de la Universidad de Mar del Plata, pero de Geografía. El recorrido mío es bastante similar al de Esteban porque, digamos, empezamos a trabajar, digamos, cercanos a estar recibidos en lo que es formación docente, en institutos. Bueno, en mi caso tengo la experiencia de haber compartido con ustedes, ahí en el 63 en Vidal trabajé 2 años, trabajé en Miramar, ahora estoy en el 19 de Mar del Plata, y bueno, como Esteban también soy capacitador, pero de geografía de lo que es el área de secundaria, del área de geografía para el nivel secundario, así que, bueno, básicamente ese es mi recorrido, y a diferencia de Esteban, yo me vinculo más con el nivel secundario y sobre todo sobre lo que es la práctica docente. Sí, siempre que nos ponemos a hablar sobre la cuestión nos resulta bastante gracioso porque decimos lo mismo, que esto fue, digamos, conversado así en una noche de cumpleaños, porque sucedió lo siguiente: el año pasado yo escribí mi primer libro que se llama El arte de los recursos didácticos en el aula de geografía, que era una compilación de diferentes recursos y materiales que yo venía reuniendo a lo largo de todos mis años de docente y de capacitador en geografía. Y lo que yo hice fue sistematizar según los años, digamos, y además hacía una sugerencia metodológica de qué manera se podía implementar eso en el aula, como una sugerencia a los colegas. Y como tenemos un amigo en común con Esteban, yo le propuse esa noche de cumpleaños que podamos hacer lo mismo, podamos pensar senderos y caminos para lo que es primaria, de la misma, digamos, desde la misma metodología de trabajo, ¿no? Reuniendo materiales y fijándonos en diferentes recursos, reservorios que nosotros teníamos, para poder compartir con las compañeras y los compañeros de lo que es el nivel primario, de lo que son los recursos para ciencias sociales en este caso. Así que bueno, todo lo que fue la segunda parte del año pasado, el 2019, estuvimos trabajando en conjunto, que en realidad discurrimos de una manera bastante interesante, porque él, al ser de historia y yo ser de geografía, nos complementamos muy bien, porque como en todos los años de primaria, de alguna manera se trabaja por un lado el tiempo y por otro lado el espacio, como que por un lado teníamos un trabajo individual interesante, pero por otro lado teníamos permanente comunicación y conversación para, digamos, poder acordar ciertas cuestiones que hacían a las propuestas que nosotros estábamos formulando. Así que bueno, fue un tránsito muy, muy lindo, muy interesante, y que bueno, lo terminamos de escribir en lo que fue diciembre del año pasado, así con Bermudas, era otro el mundo, y bueno, y a principios de este año vio la luz de manera impresa en papel. Bien. Por ahí, leyendo un poco el libro y comentándolo entre nosotros, por ahí lo que pensamos son algunas cuestiones o puntos interesantes que nos gustaban desde del libro, y que más que nada queríamos poner en la mesa y charlar y debatir también con ustedes. Por eso, más que un espacio de preguntas, por ahí pensamos un espacio de reflexión en conjunto, ¿no? El primer punto que a mí me resulta interesante, quizás también por mi trayectoria
superior y por trabajar en el área de ciencias sociales, es que, bueno, el prólogo del libro, ¿no? Que está realizado por Isabelino Sied, ¿no? Que es un referente nacional e internacional de las ciencias sociales y particularmente de la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Y el prólogo me parece que da algunas pistas sobre las formas de comprender la propuesta didáctica, ¿no? No solamente como una receta, no como una receta, sino como un lugar en el que el docente toma decisiones, ¿no? Posiciona al docente en el lugar de la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones busca un sustento firme, define criterios, y en función de eso, digamos, va armando su propuesta en función de un grupo áulico, ¿no? Y de un contexto en el cual le toca enseñar. Me preguntaba en este sentido, ¿por qué un libro de recursos para primaria, ¿no? Yo sé que todo lo que estamos preguntando ustedes lo dicen en el libro y está más que claro, pero por ahí para alguien que no leyó el libro o que quiere, digamos, interiorizarse para acceder al libro, me parece interesante que lo podamos plantear, ¿no? Bien, a ver, básicamente, así como el libro de Diego que comentaba recién, el que hizo él sobre geografía destinado a profes de secundaria, la idea nuestra surge a partir de problemas concretos que nos enfrentamos como formadores o cuando estamos trabajando en las aulas y surgen los momentos de práctica, los momentos de planificación, el tema del recurso, de dónde saco información para trabajar esto o aquello, aparece como con mucha fuerza, y uno lo que va haciendo, bueno, tratando de construir criterios para acompañar esa búsqueda de recursos, y bueno, eso es lo que intentamos de alguna manera plantear en el libro, y creo que está bueno lo que mencionaba Sebastián, porque cuando pensamos qué formato darle al libro, si hacer lo mismo que había hecho Diego, o modificarlo, por ahí en un momento habíamos pensado en armar secuencias y demás, no queríamos caer en la cuestión de la receta. Es decir, bueno, ¿querés trabajar las migraciones para tercer año? Así es como se hace. Porque no hay un así, justamente. Lo que nosotros queremos hacer es acompañar a los colegas docentes en la construcción de sus propios criterios para trabajar la fuente. Por supuesto que una selección como la que hacemos siempre es subjetiva, siempre es parcial, siempre es limitada. Estamos de alguna manera marcando nuestro rumbo y nuestra línea, pero no estamos ofreciendo una receta didáctica. Entonces, eso fue desde el principio de la escritura una de nuestras mayores preocupaciones, no ofrecer un libro de didáctica, justamente abandonar ese enfoque de la didáctica, y por eso también Isabelino se enganchó en la idea de escribir el prólogo, cuando todavía el libro estaba muy verde, pero le fui comentando, él es mi director de tesis, entonces ahí teníamos, digamos, el nexo del vínculo, y le fui comentando cuál era la idea, cuál era el sentido. No deja de ser un libro instrumental, es un libro netamente instrumental, pero no es un libro de recetas. Entonces estuvimos trabajando bastante en el equilibrio para lograr eso, ¿sí? Que bueno, suponemos que más o menos se habrá logrado, esa era básicamente la idea, ¿no? Sí, y de hecho una de las cuestiones que, ya que hablaste del prólogo, Sebastián, una de las cosas que nos llamó la atención gratamente con respecto a lo que escribió Isabelino, porque digamos, nosotros le hicimos la propuesta, le enviamos el libro y a partir de ahí él se puso a escribir y nos envió el borrador, que terminó siendo el definitivo. Nosotros no tocamos absolutamente nada de lo que él escribió. Justamente él utiliza la metáfora de mar u océano de información, ¿no? En este momento en que nosotros nos encontramos ante un Internet que nos bombardea de información permanentemente y está lleno de materiales. De alguna manera, esto que dice Esteban y Sebastián, apuntamos a que nosotros tenemos nuestra propia subjetividad, nuestra forma de ver las ciencias sociales, y que tenemos una mirada política sobre los hechos. Entonces, todas aquellas elecciones que nosotros hacemos sobre los contenidos o los recortes que hace el diseño curricular, claramente tienen que ver con una mirada sobre las cosas, sobre el mundo, sobre las ciencias sociales. Entonces, lo que decimos siempre, es una decisión, es un camino que nosotros estamos proponiendo de tantos otros que pueden existir. Digamos, hoy Esteban habla de las migraciones, podemos hablar de la construcción del territorio nacional, o del periodo de Rosas. Bueno, nosotros decidimos seleccionar ciertas fuentes o ciertos materiales, pero no quiere decir que las compañeras o compañeros después puedan seleccionar otra cosa, digamos. Entonces, de alguna manera, la apertura está dada en ese sentido.
También hay otro punto interesante y creo que se relaciona con lo que acaban de decir, con la tarea de formador, ¿no? De docentes en formación, de ser ustedes formadores. El libro sigue muy de cerca los diseños curriculares. Entiendo que tiene que ver también con el trabajo de ustedes en los institutos superiores de formación docente. ¿Esto lo han tenido en cuenta los contenidos y las propuestas del diseño curricular, los recortes y las miradas del diseño curricular a la hora de también ustedes seleccionar estos recursos? Sí. Nosotros intentamos tomar como punto de referencia el diseño de Provincia de Buenos Aires. Igualmente, lo repensamos y lo replanteamos en algunos casos como para que también haya una articulación con los núcleos de aprendizaje prioritarios, es decir, que el libro tenga también la posibilidad de llegar, y de hecho lo hace, y estamos muy contentos con eso, a docentes de todo el país. Pero bueno, tomamos el diseño de Provincia de Buenos Aires, que nos pareció lo suficientemente completo y abarcativo, y la forma en que está encarado como para que sea el punto de referencia. Y a su vez nos encontramos también en algunos momentos, porque el diseño no es homogéneo en ese sentido, hay veces que los contenidos que plantea tienen como un recorte bastante claro en cuanto a dónde están enfocados, y en otros casos, sobre todo en primer ciclo, nosotros tuvimos que ahí arbitrariamente hacer un recorte nosotros en virtud de lo que nos parecía interesante abordar. Por ejemplo, acá está, mientras ustedes hablaban, yo miraba el índice, la vida familiar y social en el presente y en el pasado cercano. Bueno, si tuviéramos que ponernos a relevar fuentes de información y recursos, en virtud de eso sería un libro entero. Entonces, lo que hicimos ahí fue recortar nosotros, darle un rumbo a eso, y decir, bueno, esto es un camino posible, por eso cada contenido está comentado, tiene un breve comentario inicial, donde de alguna manera lo que hacemos es posicionar ahí, marcar el alcance de cómo pensamos ese recorte. En otros casos, el contenido es más amplio, es más abarcativo, y bueno, tiene otras características, pero eso es lo que intentamos de alguna manera ir haciendo. Sí, en función de esto que comentan ustedes, tanto en la pregunta de María Victoria como lo que referencia a Esteban, fue, digamos, esa decisión que nosotros tomamos a la hora de elaborar estos encabezados luego de cada año o de cada eje descriptor, fue una mirada crítica sobre lo que había sido mi propio libro, porque yo al principio de lo que es el libro de geografía hago una referencia que yo sabía que iba a ser una debilidad, pero una debilidad luego, posteriormente, por la relevancia que tomó después, porque yo realmente había pensado ese libro inicial mío como una suerte de compartirlo acá con mis colegas de Mar del Plata y se acababa. Y de repente empezó a tomar tanta, digamos, relevancia en los colegas de otros lados del país por las redes sociales, porque está lleno de grupos, digamos, donde hay compañeros que piden todo el tiempo intercambio de materiales, de recursos y demás, que terminó siendo como un libro muy provincia de Buenos Aires céntrico. Entonces no queríamos volver a caer nuevamente en esa situación. Entonces, como dice Esteban, tratamos de buscar la amplitud a partir de los núcleos de aprendizaje prioritario, y eso nos está dando, digamos, la derecha, en el sentido que lo estamos vendiendo a Jujuy, o a Mendoza, o a La Pampa, o a Ushuaia, y realmente nos dicen que les sirve, más allá de que nosotros hayamos escrito en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, afortunadamente esa mirada está, cosa que en el anterior por ahí está un poco más acotado a lo que era el propio diseño de provincia. Bien, genial. Lo que pensamos como otro punto por ahí significativo del libro tiene que ver con el anclaje que ustedes hacen como la definición misma del recurso didáctico, ¿no? Que retoman de Siegel, en donde, bueno, todo material puede convertirse en un recurso didáctico siempre y cuando haya un docente que sea capaz de construir con él, ¿no? En este sentido, me preguntaba, yo me iba haciendo preguntas y después las encontraba, obviamente, en el desarrollo del libro. Lo que pasa que por ahí para la presentación está bueno que lo puedan contestar, que tiene que ver con a qué respondió la selección de los recursos que ustedes hicieron, y cómo hicieron, en todo caso, para advertir o no el potencial creativo y didáctico de esos recursos que ustedes recomiendan en el libro. Trabajamos sobre una, digamos, una conceptualización respecto a lo que entendemos por recurso,
Igualmente también en el momento en que empezamos a plantear, cuando uno ve lo que hay planteado en el libro, bueno, nos corremos un poco de ahí también adrede, porque no solamente proponemos recursos didácticos, a veces también proponemos algún material teórico, algún material de lectura para el docente, y para que el docente lo pueda resignificar, ¿sí? Ahí ese corrimiento lo hicimos en parte también de manera intencional, porque nos parece que hay algunos contenidos, cuando se trabajan ciertas cuestiones como los recursos naturales, que requieren cierta problematización, y lo que vemos es que hay una gran demanda por parte de, no solo de los docentes en formación, sino también de los docentes en ejercicio, de este tipo de materiales, que acompañen una formación que en muchos casos no termina de cerrar algunas cuestiones. Cuando uno ve, por ahí me voy un poquito de la pregunta, pero ahora vuelvo. Cuando uno ve el diseño curricular, es extremadamente ambicioso, digo, para poder llevar adelante el diseño curricular que nos propone la provincia, tenemos que saber no solo de historia y de geografía, nociones básicas, tenemos que saber de antropología, tenemos que saber de economía, de sociología, y la formación docente en algún punto, todos los que estamos sabemos cómo funciona, tiene sus limitaciones porque el docente es un docente que tiene que saber mucho de todo también, de práctica de lenguaje, de matemática, uno se forma especializado en un área. Entonces, al momento de empezar a ejercer, encontramos mucho esas demandas también por parte de los docentes. Entonces nos pareció que además de recursos puntuales para trabajar, no sé, un mapa intervenido de tal cuestión, o un audiovisual, que vos podés directamente tomarlo y compartirlo con tus estudiantes, en virtud, por supuesto, de una planificación y de un contexto, también incluye otro tipo de materiales más del orden de lo teórico, de lo conceptual, sin abundar en eso, pero intentamos darle un poco ese carácter. Y después otra de las cosas que también procuramos generar es un poco la amplitud en términos didácticos, que es esto que vos referías, Sebastián, de que no sea, digamos, una propuesta unívoca de películas, por ejemplo, para referir a un tema, o textos literarios, sino generar, en la medida de lo posible, una diversidad de recursos que le permitieran tener cintura al docente a la hora de poder implementarlo en el aula. Y eso es lo que a nosotros nos permitió llevar la mirada de que, digamos, ningún recurso es infalible, porque además yo como profe de práctica, lo que estoy viendo, digamos, conforme pasan los años, es que hay como una suerte de endiosamiento o de entronización a los recursos didácticos, y un poco en la conceptualización, a partir de esto que decías vos, de Spiegel, que tomamos de la decisión y de la importancia fuerte que tiene el rol del docente, porque lo que yo vengo viendo como profe de práctica es que esto que les decía, el endiosamiento a ciertos recursos didácticos que en muchos casos terminan como pasando por encima el rol del docente en la práctica, ¿no? Yo lo veo por ahí en los profes jóvenes que se están formando y demás, que están como embelesados con la propuesta de ciertos audiovisuales o las cosas que hay en internet, y que tal vez uno va a la observación en la práctica, en una residencia, y el recurso didáctico los termina, digamos, avasallando y queda como ocluido el rol del docente. Entonces, de alguna manera lo que propusimos con Esteban a partir de esto del fortalecimiento de la formación docente en la continuidad, de que no sea solamente una carrera que tenés un título y ya empezás a dar clases, sino que la formación es continua, de poder, por ejemplo, yo hoy estaba leyendo, por ejemplo, una de las clases que estamos dictando ahora en la capacitación de ABC, que es el marco de los 200 años de la provincia de Buenos Aires. Y de hecho, una de las cosas, no sé si lo viste, Esteban, está uno de los cuadernillos que nosotros recomendamos de la historia de la provincia de Buenos Aires, está sugerido en una de las clases, y que es un cuadernillo que está buenísimo, que son varios tomos, y que eso no lo vemos en la formación, o sea, en la formación de primaria. Entonces, también lo pensamos como esto, como una formación continua de los docentes, no solamente una cuestión aplicacionista, bueno, tenés esta clase para trabajar recursos naturales, bueno, tenés tal videojuego, que también está un poco eso, pero queremos apuntar a que sea un poco más integral, y no solamente el mero recurso. Sí, tal cual. De hecho, nos encontramos con materiales muy, pero muy valiosos, muy potentes, muy significativos, que ni siquiera nosotros como docentes de la formación docente nos habíamos encontrado previamente. El hecho de tener que elegir, recortar y ponerte realmente a buscar de manera intensa, nos hizo encontrar un montón de materiales muy, pero muy valiosos, así que en ese sentido fue también un aprendizaje para nosotros. Y en relación a lo que decía Diego,
en términos de las propuestas didácticas, de la variedad y la posibilidad de los recursos, el rol del docente, pensando, planificando, contextualizando, pensando las dinámicas, es fundamental. Digo, hasta el recorte más interesante de contenidos que puedas hacer, el mejor recurso que puedas encontrar, naufraga si vos lo terminás cerrando desde una perspectiva tradicional y le pedís a tus estudiantes que vayan al frente al pizarrón a enumerar las cosas. Bueno, Tal cual. nada es infalible, ni siquiera los recursos didácticos más dinámicos, más totalmente. Entonces, tratamos siempre de más allá de hacer propuestas, de volver a poner el rol del docente como central al momento de articular ese vínculo entre el recurso, la dinámica, los objetivos que se ha planteado, el contenido curricular, etc. Otra cuestión que pensaba, pensaba en individual, porque las chicas después me cargaban por el fetichismo que implica la pregunta, pero digo, para mí es un potencial en la articulación material que hacen del libro, o sea, como recurso, y la articulación, digamos, con los recursos digitales, ¿no? Yo soy un amante de tener el libro impreso en la mano, ¿no? De tenerlo, de sentirlo, leerlo. Entonces, la pregunta iba en función de eso. ¿Por qué apostar a un libro impreso en la era digital? Nunca nos preguntaron eso, está buena la pregunta. Buena la pregunta. ¿Querés responderle vos? Bueno, a ver, por varios motivos. Primero porque nos gusta el libro en papel. A ver, es una realidad. Nos gustaba la idea de tener el libro en papel, sí, ahí está. Tiene un poco que ver con eso. No descartamos igual la posibilidad después de avanzar en una edición digital, está ahí todo armadito. También nos encontramos con la cuestión del acceso a los materiales, por eso implementamos el tema de los QR para acceder a los recursos, porque cuando decidimos efectivamente hacerlo en papel, dijimos, bueno, ¿y cómo? Porque todos los recursos que proponemos están de alguna manera en Internet, y de hecho los que estaban en espacios que nosotros considerábamos que por ahí no iban a tener mucha perspectiva de futuro, los descargábamos y están linkeados a una cuenta donde nosotros los tenemos ya en una memoria física, en una computadora nuestra, entonces, como para que no sea tan perecedero el enlace, ¿no? Bueno, ¿y cómo accede el docente? ¿Que va a ponerse a tipear desde el libro en su computadora, ¿no? Un link entero, y ahí apareció el tema del QR como una posibilidad. En la edición virtual que estamos armando, que estamos cerrando, los enlaces ya están directamente incluidos en la imagen, ¿no? No hay QR, pero nos pareció que era una buena manera de saldar esa cuestión. Y en cuanto al porqué de la edición en papel, porque nos gustaba el papel, nos parecía que estaba bueno que más allá de que más adelante haya una edición física, una edición digital, que esté el libro, que exista el libro de manera material. Nos parecía algo, somos gente del siglo XX nosotros en algunos aspectos todavía. Sí. Y, con respecto a lo de perdón. No, después digo si querés por ahí avanzar en por qué decidimos hacerlo de manera independiente, y ni fuimos a tocar una puerta. Bueno. Tal cual, sí. No, y tampoco te hagas el humilde. El de la idea de los QR fue Esteban, que fue uno de los grandes hallazgos con respecto a lo que había sido el libro mío anterior, que justamente se basaba en esto de la copia del chorizo de la dirección HTTP. Y bueno, a él se le ocurrió la idea de hacer todos los recursos en QR, y es una de las cuestiones más valoradas por la gente por el fácil acceso que tiene con el teléfono celular. Y eso, déjenme decirles que fue una de las cosas que más trabajo nos llevó, porque hay que hacerle una página, bueno, es todo un trabajo, digamos, de diseño, y ahí voy un poco a lo que me comentaba al pie que me dio Esteban, que todo el libro, o sea, desde la tapa hasta el diseño del interior, hasta las relecturas, que fueron como 10 relecturas y demás, fue todo elaborado por nosotros. O sea, no tuvimos, digamos, ninguna contribución de ninguna editorial, nada, porque nosotros ya habíamos transitado, digamos, la fundación de la editorial Cartograma, que nosotros lo habíamos hecho de manera más independiente, si se quiere, ahora la hemos registrado en el sistema público de editoriales. Y bueno, digamos, es mucha la alegría que supone editar tu propio libro y sin ningún tipo de directriz por parte de editores ni señalamientos. Pero por otro lado también tenés la contraparte de que es mucho el trabajo que te lleva. O
O sea, el trabajo de edición, el trabajo de encuadernación, ir a la imprenta y que la imprenta te lo rebote porque los márgenes están mal acomodados, el tamaño de la letra, que la calidad de la tapa, bueno, es todo un tema. Y después también lo que supone el hecho de la distribución, la comercialización, que también está a nuestro cargo. Nosotros siempre decimos lo mismo. O sea, desde la página nuestra de Ciencias Sociales en el Aula es donde nosotros promocionamos todo lo que hacemos, los materiales que producimos, y ahí es cuando nos conectamos con la gente, pero eso, digamos, una persona que vive en Catamarca o alguien que vive en San Luis, te dicen, bueno, ¿cuánto me sale el envío? Entonces tenés que ir a averiguar el envío de cuánto está el paquete en menos de 1 kilo a San Luis. Entonces le traes el precio, le decís lo que sale el precio, que muchas veces es muy injusto porque el correo está caro y a veces termina saliendo más caro el correo que el propio libro. Eso también es un garrón para la gente. Sí, Es tocó llevar un mal contexto del país, justo estos últimos años, totalmente. los que son costos de envío y demás se han disparado un poco. Exacto. Pero no deja de ser una buena, a ver, para mí personalmente, que en esos años he trabajado, he tenido oportunidad de trabajar en editoriales y también en la elaboración de materiales didácticos para la provincia o para la nación, es como un espacio de mucha libertad el no tener que depender de nadie. Uno puede poner el recurso que quiere, el contenido Tal cual. que quiere, y si queremos hablar de la minería a cielo abierto, no va a venir alguien a decir, pero este contenido, ¿por qué? Uh-huh. En ese sentido, hay un espacio de libertad para trabajar todo, porque, bueno, lo autogestionamos. Después tiene, como decía Diego, su contracara, pero bueno, no deja de ser una experiencia que fue muy, de mucho aprendizaje en todo sentido, en el sentido Tal cual. intelectual, académico, laboral, pero también técnico. En cuestiones Uh-huh. técnicas nos hemos empapado de un montón de cosas y bueno, en ese sentido decidimos y apostamos a seguir por ahora sosteniéndolo de manera independiente, porque por eso sobre todo, por la libertad que nos permite. Ni hablar. Bien, bueno, finalmente, y ya como última pregunta que habíamos anotado nosotros para hacerles, no podemos dejar de mencionar lo atractivo del título, ¿por qué cartografías? Sí, una de las sugerencias, de hecho, que nos había dado Isabelino cuando le mostramos la tapa, en un principio la tapa iba a ser mapa, y terminó siendo un mapa antiguo, y terminó siendo una tapa bastante más moderna y minimalista, porque decía, ojo con que el público vea cartografías didácticas con un mapa y piense que es un libro de cartografía. Y es el día de hoy que todavía la gente nos sigue preguntando cuáles son los mapas que están adentro del libro. Pero bueno, ¿por qué? Porque nosotros lo habíamos pensado por estas cosas que habíamos comentado al principio, que nosotros tenemos una subjetividad y una forma de ver las ciencias sociales, entonces empezamos a trazar itinerarios, rumbos, entonces empezamos a hablar en términos de, con Esteban usamos la palabra de la brújula, como los navegantes, por ejemplo, que salían, digamos, al mar, al océano, a descubrir, digamos, nuevas tierras. Permanentemente se establecían ciertos rumbos o ciertas formas de concebir el espacio desconocido. Entonces, bueno, nosotros en esa direccionalidad que le intentamos dar a nuestro libro, bueno, era como que permanentemente elaborábamos mapas, cartografías para poder generar nuestro norte. De manera que el título es metafórico para la gente que lo vea y no es un libro no es un atlas. Me gustó mucho la propuesta, me siento un poco identificada con todo lo que describieron en torno al recurso. Me parece que hoy por hoy la profesionalización del docente tiene que tener puntos claros de referencia. Me parece que ya esa etapa de pensar que un manual te daba la clase ya pasó. Hemos también atravesado muchos ciclos en torno a la deconstrucción, a ver un manual y empezar a decir, bueno, esta actividad está mal, esto está mal. Yo creo que este es el momento de compartir lo que está bueno, y bueno, aceptando que, como postulan ustedes, la profesionalización y la formación es continua, y por tomar un recurso propuesto por dos personas súper capas, me parece que va igual a implicar un desafío, no va a implicar una reproducción en el sentido negativo. Así que me sorprendió gratamente en ese sentido, en que comparto esta idea del recurso como la muestran ustedes.
Así que bueno, les auguro muchos libros más y muchas publicaciones más, porque Gracias, los Mariana. cambios siguen, así que les quería compartir esa impresión. Muchas gracias. Muchas gracias Mariana por tus palabras. Y sí, ya hay un Cartografías Didácticas 2 ahí, hay un boceto dando vueltas, ya no a partir de contenido, sino a partir de problemas. Bueno, estamos ahí, estamos trabajándolo de a poco, calculamos que este año fue muy particular, bueno, por 1000 motivos, así que no nos parecía avanzar demasiado, pero el año que viene seguramente vamos a estar ahí tratando de cerrar una segunda parte. Bueno, muchas gracias, en serio. Muchas gracias a ustedes por la ustedes. presentación, muy amables. Un abrazo Bueno. grande. Bueno, abrazo.